Estocolmo está que arde, y no precisamente por el sol. Agneta Falskog, la mítica voz rubia de ABBA, ha vuelto a sacudir el mundo del espectáculo con un movimiento tan inesperado como escandaloso.en. Una entrevista ha confesado en violento de los derechos de una de sus compañeras. Pero, ¿por qué lo hizo? Sí abusé de sus derechos. Lo hice porque se lo merecía. Antes de continuar, suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita para que estés atento cuando subamos más contenido. Todo comenzó una noche en Londres, donde se anunciaba con bombo y platillo la presencia de los 4 miembros originales. La alfombra roja estaba lista, las cámaras encendidas, los fans expectantes. Björn llegó, sonriente y diplomático como siempre. Benny apareció detrás de sus lentes de genio tranquilo. Media hora después del inicio del evento, un asistente anónimo dejó una pequeña caja de terciopelo azul sobre la mesa principal. Dentro, una rosa blanca perfecta y una nota escrita a mano que decía: "El futuro suena diferente, nos veremos en otra frecuencia". Las redes sociales colapsaron en menos de una hora. Los medios no sabían ni si hablar ni de ausencia elegante, desprecio abierto o una jugada maestra de publicidad, pero lo que nadie se imaginaba era lo que estaba por venir. Días después comenzaron a filtrarse rumores desde los estudios de grabación de Polar Songs, un sitio conocido por su conexión con artistas clásicos suecos. Según múltiples fuentes, algunas demasiado entusiastas por ser del todo confiables, Agneta llevaba meses trabajando en su nuevo álbum secreto, pero no estaba sola. Su proyecto consistía en algo nunca antes visto, un disco donde ella canta con una versión digitalizada de la voz de Frida, generada mediante inteligencia artificial. Sí, lo que escuchaste, Agneta habría recreado la voz de su eterna compañera y rival, no con su permiso, sino con algoritmos. La noticia se esparció como pólvora y las reacciones fueron inmediatas. Algunos fans lo vieron como un homenaje arriesgado pero brillante, otros como una traición imperdonable al legado emocional de ABBA. Los medios comenzaron a llamar el proyecto de El ABBA Fantasma o la venganza de Agneta, pero las filtraciones no pararon ahí. Supuestamente titulado Digital Queen, circulaba en la web oscura de los fanáticos más obsesivos. En él, 2 voces casi idénticas, pero una humana, otra claramente artificial, cantan un verso inquietante: "En el estudio del tiempo, yo revivo de lo perdido, tú solo vives en un archivo". Esa línea solo bastó para que muchos concluyeran que esto no era un simple experimento musical, era un manifiesto artístico disfrazado de provocación, o viceversa. Agneta, por su parte, no ha hecho ninguna declaración oficial, vive en su retiro campestre alejada del ruido, y lo más que ha compartido públicamente fue una imagen en su Instagram, un micrófono antiguo rodeado de cables de datos y la palabra sueca "återkomst", que significa regreso. Mientras tanto, se rumorea que Frida está furiosa. No ha dicho nada ante los medios, pero una fuente cercana a su círculo afirma que se siente clonada sin alma. Björn y Benny, siempre diplomáticos, simplemente se han limitado a decir que la creatividad a veces toma caminos insospechados. Nadie sabe si esto terminará en juicio, en una reconciliación o una gira holográfica, pero lo que sí está claro es que Agneta, la más misteriosa y silenciosa del cuarteto, ha vuelto a tomar el centro del escenario de la única manera que sabe, con una jugada audaz, bella, profundamente perturbadora. Cuando muchos pensaban que se había retirado para siempre, ella responde desde las sombras: "No me fui, solo estaba reescribiendo el futuro". Lo más inquietante de todo es que este regreso no parece buscar aprobación. Agneta no está persiguiendo aplausos, ni reconciliaciones, ni siquiera ventas. Su silencio se ha vuelto una declaración más potente que cualquier entrevista. Y aunque los medios claman por una explicación, los únicos rastros que deja son movimientos encriptados, un nuevo dominio web registrado con sus iniciales, una cuenta anónima en SoundCloud donde aparecen melodías distorsionadas que recuerdan a los arreglos de ABBA, pero envueltos en una aura casi futurista, y extraños videos sin títulos subidos a redes rusas, donde se ve una silueta caminando entre sintetizadores vintage y luces estroboscópicas. Los fans más devotos están convencidos de que es ella. Mientras tanto, han surgido grupos de análisis digital dedicados a examinar los patrones vocales de la canción filtrada. La obsesión ha llegado al punto de que algunos seguidores afirman que Agneta no solo ha recreado la voz de Frida, sino que también está mezclando fragmentos digitalizados de sí misma de los años 70, fundiendo su pasado y su presente en una voz nueva, casi mística, que no puede ser ubicada en el tiempo. Es como si estuviera fabricando una versión eterna de sí misma, escribió un crítico alemán. Una Agneta sin edad, sin contexto, pero con más alma que muchas voces reales de hoy.
Lo más escalofriante ocurrió la semana pasada. Una radio pirata en Gotemburgo transmitió sin previo aviso una canción desconocida que no fue reconocida por ningún sistema de identificación de música. La pieza melancólica y melódica terminaba con una frase en sueco que dicha en susurros: "Aven tisnat kan vara ett svar". Incluso el silencio puede ser una respuesta. Algunos especulan que esta nueva etapa artística forma parte de un concepto aún más ambicioso, una ópera digital, una especie de musical imposible en el que Agneta planea actuar con versiones artificiales de sus antiguos compañeros como una suerte de última actuación, pero bajo sus reglas. Sería, dicen, su manera de retomar el control total del mito ABBA, quitándole la nostalgia y disminuyéndole la inquietud. Por ahora, nadie ha podido confirmar ni desmentir la existencia de este proyecto, ni se sabe si todo esto forma parte de una campaña de marketing elaboradísima o de una rebelión artística sin precedentes. Pero una cosa es segura: mientras la industria musical corre hacia nuevas colaboraciones vacías y fórmulas prefabricadas, Agneta Falskog, desde su rincón helado de Suecia, ha logrado lo imposible: devolver el misterio a la música. Recordarnos que las leyendas no mueren, solo mutan, y a veces regresan convertidas en algo que el mundo aún no está listo para entender. La historia dio un giro inesperado cuando lo que pensó como un escándalo musical cruzó la frontera del entretenimiento y entró de lleno en el ámbito político. El Ministerio de Cultura de Suecia, normalmente reservado y discreto, emitió un comunicado breve pero incendiario. Decía en tono cuidadosamente neutro que ante recientes acontecimientos de alto impacto cultural involucrados a voces históricas del repertorio nacional, se abre una investigación preliminar para evaluar la posible necesidad de protección patrimonial de ciertos elementos sonoros de relevancia nacional. Nadie mencionó el nombre de Agneta, pero todos lo entendieron. La prensa local enloquecida rebautizó el caso como La Voz Nacional. Columnistas conservadores hablaron de profanación del legado sueco. Los sectores más progresistas lo defendieron como el derecho de una mujer a reinterpretarse, incluso a través de tecnología. En medio del fuego cruzado, los representantes legales de Frida deslizaron que evaluarían la posibilidad de iniciar acciones por uso indebido de identidad vocal, aunque sin confirmarlo oficialmente. Las cosas se pensaron más cuando un grupo de parlamentarios propuso una legislación de emergencia llamada informalmente Lex ABBA, una normativa que regularía el uso de voces digitalizadas de artistas fallecidos o retirados, exigiendo autorización expresa para cualquier producción poshumana. Algunos consideraron la propuesta una reacción exagerada, otros la vieron como una respuesta necesaria ante una tecnología que ya superó los límites del consentimiento. El asunto escaló hasta el Parlamento Europeo, donde una delegación cultural sueca presentó un borrador de lo que llamaron Estatuto de Voz Patrimonial. En él se proponía que ciertas voces consideradas partes del patrimonio sonoro colectivo fueran protegidas igual que los monumentos o las piezas de museo. El ejemplo citado en la exposición fue claro: la voz de Agneta Falskog representa no solo una era, sino un espíritu nacional. Su uso, incluso por ella misma, debe ser tratado como el debido peso ético. Agneta no respondió, no lo hizo a través de abogados, ni voceros, ni redes sociales, pero justo cuando el debate alcanzaba su punto más caliente, en los carteles luminosos de algunas estaciones de metro en Estocolmo apareció un mensaje anónimo: solo durante unas horas, no se puede embalsamar lo que aún respira. La reacción fue inmediata. Algunos lo tomaron como una burla a la legislación en curso, otros como una defensa silenciosa de su libertad creativa. Los más extremos aseguraron que la frase no era de ella, sino parte de un programa automatizado que ya estaba empezando a actuar por su cuenta. Fuera como fuese, lo cierto era que la política ya no podía ignorarla. Agneta había dejado de ser solo un artista, ahora era un símbolo en disputa, una figura viva convertida en terreno legal, cultural y filosófico. El terremoto provocado por Agneta no se limitó a Suecia. Como toda buena grieta cultural, se extendió como un eco extraño por el resto del mundo, alcanzando una generación de artistas que crecieron escuchando Dancing Queen en vinilo heredado o en playlists algorítmicas. La primera en alzar la voz fue Grimes. Una transmisión en vivo de entre sintetizadores en neblina de láser, dijo con tono casi reverencial. Agneta lo entendió antes que todos. Ella no está usando la IA, ella está hablándole a través del tiempo, está componiendo con su doble de otra línea temporal, es arte poshumano real. Sus palabras se viralizaron, aunque nadie terminó de entender si la estaba celebrando o invocando.
Billie Eilish fue más ambigua. En una entrevista para Rolling Stones evitó el tema, pero ante la insistencia del periodista terminó soltando: si alguien toma tu voz y canta contigo sin pedirte permiso, ¿eso sigue siendo colaboración o ya es necromancia pop? Taylor Swift, en cambio, publicó un enigmático tweet sin nombres ni contextos. Hay voces que no deben replicarse porque son heridas abiertas. Internet interpretó eso como una clara alusión al caso Falsecock y el tweet fue borrado 2 horas después, lo cual solo avivó más las llamas. Rosalía, por su parte, publicó una historia con el texto sobre un fondo dorado donde se escuchaba un breve fragmento alterado de The Winner Takes It All, mezclando con distorsiones digitales. Al parecer era un sample versión filtrada de que Agnetha grabó con su Frida digital. Los fans la tomaron como un gesto de apoyo encubierto, otros lo vieron como una provocación peligrosa. El debate se estalló en todos los rincones del mundo musical. ¿Puede una voz ser clonada si aún sí vive su dueño original? ¿Debe un artista pedir permiso para recrear algo que en cierto modo también le pertenece? ¿O Agnetha está abriendo la puerta a una nueva forma de composición donde las voces son instrumentos sin biografía? Productores de la industria comenzaron a hacer sonar las alarmas. Si Agnetha podía hacerlo, ¿quién sería el siguiente? Michael Jackson cantando con The Weeknd, John Lennon remezclando por Drake, Whitney Houston volviendo para un dueto con Dua Lipa sin autorización más allá que un clic legal. Algunos ejecutivos vieron oro, otros abismo. La línea entre homenaje, imitación y robo creativo se difuminaba. Agnetha, en su aparente aislamiento, había lanzado la primera piedra en una revolución de sonido donde los muertos no descansan, sino que renacen sampleados. En TikTok, miles de creadores ya usaban la etiqueta #AgnethaI para sus propias versiones editadas de canciones antiguas con voces famosas revividas. Se volvió tendencia a remixar duetos entre Madonna y Agnetha, Adele y Frida, incluso versiones falsas de ABBA cantando reggaetón. La realidad parecía tambalearse y mientras tanto ella seguía en silencio, como si supiera que ya no necesitaba defenderse, porque una vez que su idea fue liberada al mundo, dejó de pertenecerle. Ya no era solo un disco secreto, era un fenómeno, un dilema moral, una pregunta que ni la industria de los artistas ni la ley sabían cómo responder. Lo que comenzó como una fascinación musical pronto se convirtió en algo más profundo y más oscuro. Cuando las noticias del supuesto álbum con voces clonadas se filtró, no fue solo la industria ni los artistas quienes reaccionaron. Un ejército dormido de fans se despertó en las grietas de internet, y no cualquier tipo de fans, los devotos, los obsesivos, los que coleccionan versiones raras de entrevistas en 1978, los que conocen la duración exacta del silencio antes de cada estrofa de The Day Before You Came, los que no olvidan, ni perdonan, ni descansan. Estos seguidores, agrupados en foros cerrados con nombres como Ava Bald, Polar Ghost o el inquietante Project A, comenzaron a lanzar una teoría cada vez más compleja, que Agnetha no había desaparecido del todo en su retiro rural, sino que durante décadas había estado dejando mensajes ocultos en su discografía solista, en sus breves apariciones públicas y hasta en la tipografía de sus vinilos. Según ellos, la portada de su álbum Wrap Your Arms Around Me contiene un patrón de líneas que, ampliado digitalmente, se parece a un espectrograma sonoro que repite en códigos Morse la frase "las voces no mueren si se recuerdan con precisión". Alguien más encontró un supuesto mensaje al revés en su canción Sometimes When I'm Dreaming, donde ralentizaba el 18%, se escucha una voz grave diciendo "estoy armando el rompecabezas". Estos mismos fans comenzaron a trazar líneas temporales paralelas vinculando eventos minúsculos. Una palabra fuera de lugar en una entrevista de 1997, una aparición fugaz en una exposición de arte digital en Berlín en 2012 y llegaron a una conclusión aterradora. Agnetha había estado planeando su regreso poshumano desde hace más de 2 décadas. Para la teoría no se detuvo ahí. Un grupo de usuarios anónimos en el foro Aurora Binary comenzó a sostener que la Agnetha que hoy está detrás de todo esto ya no es completamente humana. Según su versión, la verdadera Agnetha habría comenzado a trabajar con científicos suecos en un proyecto de transferencia cognitiva experimental, y lo que el mundo está presenciando ahora no es solo música creada con IA, sino el primer vestigio de un artista que ha traspasado el límite de lo biológico.
Como prueba, presentaron un análisis de sus últimas grabaciones filtradas. Las frecuencias armónicas de su voz presentan, según ellos, patrones demasiado perfectos, imposibles para una garganta humana. Otros aseguran haber detectado pequeños errores digitales, microglitches que aparecen solo si se analizan las pistas con un software específico desarrollado por una comunidad de codificadores fanáticos de Kraftwerk. Todo esto llevó a la creación de una corriente filosófico pop llamado nea-agnetismo, que defiende la idea de que los artistas deberían trascender sus cuerpos para continuar creando eternamente en versiones digitales conscientes, una ideología nacida del fanatismo o del vértigo cultural que dejó una mujer al desaparecer entre algoritmos. Y lo más escalofriante, muchos de estos fans no requieren que Agnetha regrese en carne y hueso, quieren que su versión digital sea la definitiva. Para ellos, el cuerpo ya no es necesario, lo que importa es la presencia sonora perpetua. En uno de estos foros, un mensaje anónimo apareció recientemente firmado solo con: "Los recuerdos mienten, las grabaciones no. La comunidad no sabe si fue una broma, o una imitación o ella". Y así, entre teorías, pistas, obsesiones y líneas de código, Agnetha Falskog, la mujer que alguna vez huía de la fama con chal sobre los hombros y los ojos bajos, se convirtió en mito digital viviente, en idea viral, en diosa replicante de una nueva religión del sonido. Nadie sabe si eso terminará en juicio, en una reconciliación o una gira holográfica, pero lo que sí está claro es que Agnetha, la más misteriosa y silenciosa del cuarteto, ha vuelto a tomar el centro del escenario de la única manera que sabe, con una jugada audaz, bella, profundamente perturbadora. Cuando muchos pensaban que se había retirado para siempre, ella responde desde las sombras: "No me fui, solo estaba reescribiendo el futuro". Lo más inquietante de todo es que este regreso no parece buscar aprobación. Agnetha no está persiguiendo aplausos, ni reconciliaciones, ni siquiera ventas. Su silencio se ha vuelto una declaración más potente que cualquier entrevista. Y aunque los medios claman por una explicación, los únicos rastros que deja son movimientos encriptados, un nuevo dominio web registrado con sus iniciales, una cuenta anónima en SoundCloud donde aparecen melodías distorsionadas que recuerdan a los arreglos de ABBA, pero envueltos en una aura casi futurista, y extraños videos sin títulos subidos a redes rusas, donde se ve una silueta caminando entre sintetizadores vintage y luces estroboscópicas. Los fans más devotos están convencidos de que es ella. Mientras tanto, han surgido grupos de análisis digital dedicados a examinar los patrones vocales de la canción filtrada. La obsesión ha llegado al punto de que algunos seguidores afirman que Agnetha no solo ha recreado la voz de Frida, sino que también está mezclando fragmentos digitalizados de sí misma de los años 70, fundiendo su pasado y su presente en una voz nueva, casi mística, que no puede ser ubicada en el tiempo. Es como si estuviera fabricando una versión eterna de sí misma, escribió un crítico alemán. Una Agnetha sin edad, sin contexto, pero con más alma que muchas voces reales de hoy. Lo más escalofriante ocurrió la semana pasada. Una radio pirata en Gotemburgo transmitió sin previo aviso una canción desconocida que no fue reconocida por ningún sistema de identificación de música. La pieza melancólica y melódica terminaba con una frase en sueco que dice en susurros: "Aven tisnat kan vara ett svar". Incluso el silencio puede ser una respuesta. Algunos especulan que esta nueva etapa artística forma parte de un concepto aún más ambicioso, una ópera digital, una especie de musical imposible en el que Agnetha planea actuar con versiones artificiales de sus antiguos compañeros como una suerte de última actuación, pero bajo sus reglas. Sería, dicen, su manera de retomar el control total del mito ABBA, quitándole la nostalgia y disminuyéndole la inquietud. Por ahora, nadie ha podido confirmar ni desmentir la existencia de este proyecto, ni se sabe si todo esto forma parte de una campaña de marketing elaboradísima o de una rebelión artística sin precedentes. Pero una cosa es segura: mientras la industria musical corre hacia nuevas colaboraciones vacías y fórmulas prefabricadas, Agnetha Falskog, desde su rincón helado de Suecia, ha logrado lo imposible: devolver el misterio a la música. Y de paso, recordarnos que las leyendas no mueren, solo mutan, y a veces regresan convertidas en algo que el mundo aún no está listo para entender.
La historia dio un giro inesperado cuando lo que empezó como un escándalo musical cruzó la frontera del entretenimiento y entró de lleno en el ámbito político. El Ministerio de Cultura de Suecia, normalmente reservado y discreto, emitió un comunicado breve pero incendiario. Decía en tono cuidadosamente neutro que ante recientes acontecimientos de alto impacto cultural involucrados a voces históricas del repertorio nacional, se abre una investigación preliminar para evaluar la posible necesidad de protección patrimonial de ciertos elementos sonoros de relevancia nacional. Nadie mencionó el nombre de Agneta, pero todos lo entendieron. La prensa local enloquecida rebautizó el caso como La Voz Nacional. Columnistas conservadores hablaron de profanación del legado sueco. Los sectores más progresistas lo defendieron como el derecho de una mujer a reinterpretarse, incluso a través de tecnología. En medio del fuego cruzado, los representantes legales de Frida deslizaron que evaluarían la posibilidad de iniciar acciones por uso indebido de identidad vocal, aunque sin confirmarlo oficialmente. Las cosas